tardes, buenos días. Y como colectivo Paulo Freire Chile hemos querido hacer un aporte al trabajo comunitario que hoy día se desarrolla y en particular desde el 18 de octubre del 2019, en que con una fuerza extraordinaria los movimientos sociales se tomaron las calles, pero también tomaron la decisión de hacer un cambio sustancial en la estructura del país. Y partiendo principalmente por la necesidad de un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente en donde los actores principales deben y tienen que ser las comunidades. En este contexto, el rol de los dirigentes sociales y su trabajo comunitario es fundamental. Sabemos que muchas veces el trabajo comunitario ha sido definido como un trabajo más bien asumiéndose desde las juntas de vecinos, por ejemplo. Pero hay múltiples actividades comunitarias. Y en el contexto de la pandemia, hoy día, tenemos la gran cantidad de ollas comunes que se han ido generando a lo largo de todo el país. Y por tanto, en este contexto es muy importante distinguir muy bien cuál es el rol que cumple el dirigente social y ese rol en qué contexto se va a estar dando en sus territorios y principalmente en el trabajo comunitario. El dirigente social siempre es el encargado de promover y organizar la participación de la población en su propio desarrollo social y comunitario. Sin duda es un agente de cambio. Ahí tenemos, ¿cierto?, como una experiencia enorme el trabajo del movimiento sindical, en particular el trabajo que realizó el compañero Luis Emilio Recabarren, Elías Laferte, Tucapel Jiménez, don Clotario Blest, y tantos y otros dirigentes sociales y sindicales. En el mundo poblacional también podemos destacar algunos gloriosos dirigentes poblacionales. No hay que perder de vista, por ejemplo, la importancia que tuvo el movimiento poblacional en los años 80, y en particular destacar una mujer extraordinaria como fue Claudina Núñez en la población La Victoria. Por tanto, el dirigente social no solamente se encarga de promover y organizar la participación de la población y de sus comunidades, sino que dinamiza las potencialidades de la comunidad a partir de la identificación de su realidad sociocultural. En esta perspectiva, el dirigente social debe promover tres elementos que son sustanciales que le vamos a denominar los tres autos. Autonomía de la comunidad, muy importante la autonomía de la comunidad, la autogestión de la comunidad y el autosostenimiento de la comunidad. Estos tres autos son, sin duda, los ejes fundamentales, es el trípode sobre el cual se debe levantar todo el trabajo comunitario. Y es tarea principalmente de los agentes sociales poder identificar claramente estos tres puntos que van a ir dando verbo al trabajo comunitario y al desarrollo de la comunidad. En esta línea, podríamos decir que el conocimiento mutuo es interesarse en conocer lo que sucede en la comunidad como si fuera algo propio. Dar a conocer oportuna y claramente a la comunidad todo lo relativo a las acciones y responsabilidades que puedan afectarle desde el trabajo que hace. Por su parte, el respeto mutuo es respetar los valores, costumbres y creencias de la comunidad, así como su compromiso con ella y ganarse con su modo de actuar y ser el respeto de la comunidad. Este punto es muy importante porque el respeto mutuo implica y significa un acercamiento enorme a los territorios y a las comunidades, y hay un reconocimiento por parte de las comunidades hacia el dirigente social. Y un tercer elemento importante es sin duda el apoyo mutuo. El apoyo a la comunidad que está
está la mayor expresión de vocación de servicio del dirigente. Desde el apoyo a la comunidad se obtienen recursos materiales, por ejemplo, espirituales y éticos propios del pueblo y fuente principal de desarrollo para el dirigente social. Por tanto, el dirigente social jamás debe perder de vista que el contacto permanente con la comunidad, el estar sirviendo a los intereses que ella expresa como propios, guiándose por las orientaciones de transformación para una buena vida en comunidad, es sustancial, ¿ah?, para poder hacer verbo el sueño colectivo que tienen las comunidades. Y en función del desarrollo local que mencionábamos recién, el dirigente social debe, primero que nada, aprender de la comunidad. La sabiduría está en la comunidad. El mundo académico lo que ha hecho normalmente ha sido extraer saberes de la comunidad y los ha transformado, ¿cierto?, en un mensaje a veces críptico y lejano a la comunidad y solamente trabaja y escribe para una élite. Normalmente los centros universitarios lo que hacen cuando hacen trabajo comunitario o cuando en realidad hacen investigación en las comunidades, la colocan la información al servicio de los intereses del poder, ya sea empresariales o ya sean estatales. Y por lo tanto, el dirigente social tiene la necesidad fundamental de aprender de la comunidad. Es de ahí donde él se nutre, es ahí donde está el saber popular, es ahí donde están los mensajes fundamentales que la comunidad quiere expresar al resto, ¿cierto?, de las compañeras y compañeros de ese territorio. Por otro lado, el dirigente social no puede estar lejano al trabajo de equipo. Debe aprender del equipo de trabajo. ¿Eh? El equipo de trabajo es fundamental. No es un solista, no es el que adivina el futuro, no es el liderazgo a la antigua usanza, sino que es el dirigente que se coloca al servicio de la comunidad y por lo tanto se coloca al servicio también del equipo de trabajo. Por tanto, este dirigente social tiene que abrirse a aprender de otros procesos. Por ejemplo, leer y ver qué es aquello que se puede aprender del movimiento de Aysén, por ejemplo, o de Freirina, o de Calama, o de otras instancias poblacionales alrededor de nuestra comuna, de nuestros territorios. Sin duda, los procesos y experiencias de otras comunidades y territorios son fundamentales para enriquecer nuestro propio trabajo. También el dirigente social tiene que aprender de la realidad. La realidad siempre está en permanente transformación. No es estática, no es inmanente. Es una realidad que cambia. Y por tanto, como cambia, a veces es difícil de captarla. No es como una fotografía de la realidad, sino que son procesos muy distintos que se van produciendo en las comunidades. Y en ese sentido, aprender de la realidad ayuda muchísimo a entender y comprender los procesos sociales que se están viviendo en el momento histórico que hoy día vivimos. También el dirigente social debe aprender de la metodología. ¿Qué metodología utiliza? ¿Ya? Una metodología participativa, donde todos y todas puedan participar y opinar de estos procesos que estamos viviendo hoy día. Y quizás el ejemplo más evidente de esto han sido los cabildos, que han mostrado de cómo se ha ido generando una metodología desde la base social. No fueron los expertos metodológicos que fueron a los cabildos, sino que más bien fueron personas que fueron creando formas metodológicas para ir construyendo una mirada respecto a lo que la comunidad y la ciudadanía desea instalar en este proceso constitucional que partiremos el próximo año, porque tengo la certeza absoluta de que el 25 de octubre tendremos la mayoría absoluta para poder tener la posibilidad de crear una asamblea constitucional, constituyente, perdón.
Y también aprender de la historia. Es innegable que la mejor enseñanza para el movimiento social, la mejor enseñanza que puede tener un dirigente social es aprender de la historia, de nuestra propia historia y de la historia de nuestros hermanos de otros países, de otras comunidades. Tenemos que aprender, como por ejemplo, del movimiento poblacional. La historia del movimiento poblacional es fundamental para entender nuestro propio proceso. La historia del movimiento campesino, la historia del movimiento mapuche hoy día, que es tan importante, en un momento álgido que se está viviendo en la Araucanía. Y por supuesto, la historia de todos los procesos que ha vivido nuestro país. ¿Ah? Son elementos, por tanto, importantes que el dirigente social debe identificar para aprender. Aprender de la comunidad, aprender del equipo de trabajo, aprender de otros procesos, aprender de la realidad, aprender de la metodología y aprender de la historia. Y finalmente, uno diría que siempre está la idea de que el dirigente social tiene que aprender en el estado de aprender a aprender y a desaprender siempre, desaprender las prácticas autoritarias, por ejemplo, ¿ya? Para reaprender nuevas prácticas. Por lo tanto, como dirigentes sociales, ser siempre modestos aprendices. Si uno se pregunta qué es lo que se requiere para ser un dirigente comunitario, yo recuerdo que en los años 80 existían las escuelas sindicales, y hoy día todavía deben existir. Existían las escuelas comunitarias, bajo el alero de la iglesia. Las comunidades cristianas de base fueron sin duda el lugar central donde se formaban a los dirigentes poblacionales, a los dirigentes católicos cristianos, ¿ya? Desde aquellos que hacían catequesis hasta los que se insertaban desde la teología de liberación en las ollas comunes y en el trabajo comunitario en las poblaciones. Por lo tanto, el dirigente social necesita, ¿cierto? Poder reconocer hoy que el aprendizaje es fundamental, pero también tiene que reconocer el dirigente social que tiene ciertas limitaciones y obstáculos, y preguntarse permanentemente cuáles son esas limitaciones y cuáles son esos obstáculos que él como persona y como dirigente social tiene. A veces, por ejemplo, se constituye en un verdadero obstáculo y genera una tensión enorme ser militante político de un partido en particular y ser dirigente social. La pregunta que surge ahí es, ¿dónde coloco las lealtades? ¿Coloco las lealtades en las comunidades o coloco las lealtades en el partido al cual pertenezco? Esa tensión los dirigentes sociales tienen que superarla. Y es muy importante superarla, porque quizás la experiencia, diría, frustrante, traumática que vivió Chile terminada la dictadura, es que gran cantidad de cuadros políticos, que eran cuadros políticos, pero además dirigentes sociales, los partidos los retiraron de los territorios y por tanto dejar un campo abierto y sin ninguna posibilidad de construir un nuevo tejido social y que fue caldo cultivo, por ejemplo, para la presencia y la ocupación del narco en las poblaciones. El dirigente social debe también tener una expresión, construir un mundo mejor desde lo que hoy es este mundo. Este dirigente social, ¿dónde se forja? ¿De dónde se foguea, digamos? Hemos muchas veces creído que el dirigente social tiene que ser un dirigente de buena oratoria, que mueve las masas. Pero en realidad, la propuesta nuestra es que el dirigente social se forja con el equipo de trabajo, ¿ya? Principalmente con el equipo de trabajo, con la comunidad, con la sabiduría popular. No hay que desconocer que en los territorios y las comunidades hay mucha sabiduría popular y hay que reconocerla, hay que identificarla y valorarla. Y por supuesto también
con las propias imperfecciones que tenemos como seres humanos y como dirigentes sociales. Pero también, y quizás el más importante de estos elementos, es que el dirigente social se forja con los anhelos que compartimos, con los sueños colectivos de las comunidades. Hoy día, nuestro país tiene un sueño colectivo muy importante. El 90% sueña y piensa que es posible un mundo mejor, que es posible que el 25 de octubre obtengamos un triunfo para poder construir una verdadera constitución, una constitución legal, legítima, puesto que las anteriores 3 constituciones nunca fueron cimentadas o construidas desde la base social. En definitiva, los 3 mutuos, el conocimiento mutuo y el respeto mutuo y el apoyo mutuo son sustanciales para ir entendiendo que sin estos mutuos es muy difícil poder construir autonomía, autogestión y autosostenimiento en las comunidades. Respecto a la forma de trabajo y el trabajo comunitario, quisiéramos compartir que el dirigente social debe manejar algunas estrategias y herramientas que son fundamentales para compartirlas, porque es un dirigente social educador, a la antigua usanza a veces de lo que fue Luis Emilio Recabarren, por ejemplo. En esta lógica, el dirigente social debe manejar, debe conocer instrumentos de participativo de metodología de análisis y de metodología de trabajo, acorde con la realidad del proceso de cambio. Por ejemplo, investigar con la comunidad la situación y sus causas. Y ahí está entonces presente la investigación-acción participativa como una gran herramienta de investigar nuestras propias prácticas. Y eso nos enriquece, nos ayuda muchísimo, puesto que en esa línea de trabajo dejamos y cerramos puertas para que centros de poder como las universidades o organismos estatales investiguen nuestras propias necesidades y nos devuelvan en ciertas políticas públicas que no responden realmente a los saberes y necesidades de la comunidad. Hacer ciencia popular, como muy bien lo planteaba Orlando Falborda, hacer ciencia popular es patrimonio de las comunidades. No hay una ciencia única, elitizada y que está en poder de aquellos que han tenido y hemos tenido el privilegio, ¿cierto?, de estar y de tener estudios universitarios, sino más bien la ciencia popular está al alcance. Si quisiéramos reconocer a alguien como una gran científica popular, sin duda no podemos no mencionar a Violeta Parra, por ejemplo. También el dirigente social debe manejar metodologías participativas, ¿ya? La metodología participativa es una estrategia de integración en donde se da la horizontalidad en el trabajo comunitario. Y esto permite, por ejemplo, que podamos construir en forma colectiva un diagnóstico de nuestra propia realidad. No es el diagnóstico que han definido algunos tecnócratas en algún ministerio o en algún servicio público o en algún centro universitario, sino que el diagnóstico que nosotros mismos podemos construir desde nuestras propias comunidades. Podemos también programar acciones y realizarlas, es decir, pensar un plan de trabajo para la comunidad en un tiempo prudente de corto, mediano y largos plazos, por ejemplo. Y sin duda, un elemento sustancial es que el dirigente social debe permanentemente estar evaluando, pero evaluando colectivamente el trabajo comunitario que se ha realizado. En la práctica, la metodología de trabajo encarna la verdad de la democracia participativa y protagoniza, protagónica y hace realidad el poder para los pobres. La comunidad finalmente es el lugar donde el dirigente social se nutre, ¿ya? Y la comunidad es el espacio donde cada quien opina, ¿ya?, donde cada quien participa en las decisiones y cada quien actúa. Ese es
el espacio legítimo donde el dirigente debe nutrirse, ¿ya? Puesto que en ese espacio comunitario todas y todos tenemos el legítimo derecho a opinar, todos participamos en las decisiones y cada quien actúa en el contexto de estas decisiones. Esto en torno, digamos, a los intereses comunes y los anhelos compartidos que una comunidad determinada tiene. Finalmente, todo dirigente social es parte de un equipo de trabajo y en consecuencia su principal forma de trabajo es el trabajo en equipo. Participando en la toma de decisiones, asumiendo las responsabilidades individuales que el colectivo y la comunidad le asignan, informando y buscando información, aportando su mejor evaluación para desarrollar el equipo y optimizar el trabajo.